Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. En este video voy a hablar acerca de la segunda resurrección específicamente, aunque obviamente debo mencionar pasajes que mencionen acerca de la primera resurrección. Ahora, como mencioné antes, el término segunda resurrección no está en el texto de la Biblia, no dice así la Biblia, no dice segunda, pero está implícito en el hecho de que sucede después de la primera, por eso es llamada segunda. La primera resurrección al comienzo de los 1000 años y de acuerdo al pasaje de Apocalipsis 20, hay otra resurrección al final de los 1000 años. Leo en Apocalipsis capítulo 20 y verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y luego está haciendo un énfasis en que todo el pasaje está hablando acerca de la primera resurrección, pero está enfatizando que los otros muertos, o sea, los que no participan en la primera resurrección, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, hasta el final. Ahí van a estar nuestros hermanos y amigos de Primera de Corintios 11 que murieron bajo el juicio de nuestro Dios. Y vamos a ver en este momento pasajes en los cuales Jesús ha prometido a todos aquellos que creen en Él, a todos aquellos que ponen sus ojos en Él para salvación, para refugio, para ser librados de condenación eterna, las promesas que Yeshua ha hecho o que Jesús ha hecho a los creyentes. Y vamos a ir a Juan, el libro de Juan, y vamos a buscar en el capítulo 6. En Juan capítulo 6 vamos a empezar leyendo el verso 39 y vamos a prestar atención tanto a la promesa que hace el Señor de resurrección como a cuándo es que Él va a hacer eso. Mire usted, Juan 6:39 para empezar. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, o sea, las personas que van a venir a Él sembrados por el Padre, como ya hemos estudiado previamente, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo? En el día postrero. Preste atención a esa expresión. Ahorita vamos a tratar de entender qué es lo que significa, en qué periodo de tiempo cae ese día postrero. Jesús esta es la primera promesa. Dice que Él va a resucitar a todos aquellos que el Padre le ha dado en el día postrero. Ahí mismo, en el siguiente verso, el verso 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mira, hermano, es un compromiso. La palabra que Jesús está dando aquí, Él se está comprometiendo que si usted ve a Jesús para ser salvo, si usted cree en Él, Él le va a dar vida eterna. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que ya tenemos dos testigos escriturales en donde Jesús promete resucitar a aquellos que creemos en Él, y dice ¿cuándo? ¿Cuándo dice? En el día postrero. Ahorita vamos a ver escritura que nos va a decir ¿cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? Precisamente, sin lugar a dudas. Ahora, saltemos del verso 40 al verso 44. Dice Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, debe haber una intervención del Padre. Ya vimos anteriormente en el verso 39 que dice que de todo lo que Dios
todo lo que Él me diere, todo lo que el Padre le dio. O sea, debe haber un despertar, un toque del Padre, por así decirlo, al corazón de la persona que va a creer para que venga a Jesús. Es un don dado por el Padre el venir a Jesús. Y por eso dice en el 39, perdón que me regrese, pero estoy enfatizando este punto, que de todo lo que me diere, o sea, es el Padre el que inicia una chispa, si se puede decir así, una motivación en el corazón de la persona para que venga a su Hijo, para que esté en Jesús, para que esté en Cristo, es originado en el Padre. Ahora, el balance a esto que estoy diciendo es que el Padre, por así decirlo, y como mencioné, da la chispa inicial, pero Él nunca va a violar la voluntad del hombre. El hombre debe escoger si responder o no. Y de esa manera no sabemos quiénes de lo que nosotros podríamos pensar que son cizaña están teniendo la oportunidad de salvación y un milagro puede venir a ellos para que ellos crean. Hay una chispa iniciada por el Padre para que vengan a Jesús, pero de ninguna manera el Padre va a violar la decisión humana. Él no va a violar el libre albedrío. La decisión corre por parte del hombre. Él da la motivación y la oportunidad, pero el hombre debe responder a ese inicio, a esa chispa. También ya estudiamos en la parte 4 acerca de la predestinación. La predestinación, ya vimos, no es para todos, sino para aquellos que el Padre sabe que van a llegar a la máxima gloria de el Hijo, que van a llegar a ser como el Hijo en su plenitud y que van a llegar a lugares celestiales y que van a sacar de los lugares celestiales a los principados y las potestades, como aquellos mencionados en Daniel capítulo 10, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Potestades como esas en los aires van a ser sacadas por los hijos que van a llegar a obtener toda la plenitud del Hijo, toda la gloria del Hijo, y que se van a meter a limpiar los lugares celestiales y que van a ocupar los puestos como príncipe de Persia y como príncipe de Grecia, pero ahora bajo nueva gerencia. Y debemos comprender eso. A ellos aplica la predestinación, no a toda la gente nacido como hijos de los hombres, como hijos de Adán. Todos los demás debemos atender al Evangelio. No estamos predestinados para perdición ni para salvación. Hay oportunidad por igual, pero el que inicia eso es el Padre, y uno por su libre albedrío debe escoger si responder a ese toque de Dios o no. Esto porque leímos que de todo lo que me diere el Padre, dice, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y en el verso 44 estamos viendo, escuche bien esto, hermano, ninguno, ¿cuántos? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esas son palabras fuertes. Eso incluye las cizañas, no van a venir. ¿Por qué? El Padre no los trajo, no los va a traer. Su ADN espiritual es satánico, su origen es satánico. Ninguno puede venir a mí. Estamos en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero mire lo que va a hacer Él con los que vienen a Él. Ahí dice, y yo le resucitaré. Otra vez el compromiso de Jesús de resucitarlo. ¿Cuándo? En el día postrero. Ya van 3 veces. 3 veces que Jesús promete resucitar a todo aquel que viene a Él, a todo aquel que le ve para salvación, que cree en Él para vida eterna, a todo aquel que viene a Él traído por el Padre. Dice, yo me comprometo. Si, por así decirlo, yo les juro, dijo Jesús, que yo les resucitaré en el día postrero. Mira, hermano, esa es palabra segura. Esa es palabra para no dudar.
no existe ni sombra de variedad. Jesús prometió, Jesús cumplirá. Ahora voy a saltarme al versículo 51, al versículo 54. Hay mucho que extraer de este pasaje, pero quiero concentrarme en la promesa de Jesús de resurrección y cuándo lo va a hacer. Entonces, dice el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, hablando figuradamente, tiene vida eterna. Y mire lo que dice, y yo le resucitaré. Otra promesa, 4 van ya, 4 testigos, y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero, mire, 4 veces el Señor está diciendo que Él promete resucitar en el día postrero. Algunas versiones dicen en el último día. Ahora, antes de proseguir con esto, vamos a agregar más testigos. Ya llevamos, ¿cuántos, hermano? 4 testigos que aseguran que Jesús resucitará a aquellos que creen en Él. ¿Cuándo? En el día postrero. Grábese esa frase, ahorita la vamos a revisar. Pero vayamos a un pasaje muy conocido, una historia muy conocida, y es Lázaro. Todos ya conocemos el escenario en donde Jesús vino para resucitar a Lázaro y que está registrado en Juan capítulo 11. No voy a entrar en muchos detalles, solo quiero mencionar la historia. Marta, la hermana de Lázaro, dijo lo que ella creía. Mire, su enseñanza, su mentalidad, su idea con respecto a la resurrección y cuándo sería eso, mientras ella hablaba con Jesús, cuando Jesús llegó antes de resucitar a Lázaro, que ellos estaban conversando. Entonces, cuando estaba con Jesús, vemos que ella dijo lo que vamos a leer ahorita en el verso 23 en adelante, y Jesús no le hizo ninguna corrección a su manera de pensar, a su manera de creer, a la idea doctrinal y de enseñanza que ella tenía. ¿Por qué? Porque Jesús mismo se la enseñó. Y oiga esto, Juan 11, 23. Jesús le dijo a ella, a Marta, tu hermano resucitará otra vez, porque estaban desconsoladas y llorando, pues se acaba de morir su hermano. En el verso 24 dice que Marta, después que Jesús le dijo que su hermano iba a resucitar otra vez, Marta le dijo a Jesús, yo sé que resucitará otra vez. Escuche esto, hermano, la doctrina de ella. En la resurrección, en el día postrero. Otra vez Jesús está hablando de resurrección. Otra vez está diciendo cuándo, por medio de la enseñanza que tenía Marta, en el día postrero. ¿Qué quiero hacer con esto? Este es el 5º testigo, hermano, de que Jesús, la resurrección que Jesús prometió a todo aquel que cree en Él, se cumplirá en el día postrero. Y ya llevamos 5 versos de eso. Así que la doctrina de Yeshua y sus enseñanzas fueron que los creyentes resucitarán en el día postrero. Fíjese bien, Juan el apóstol, que escribió acerca de esto, él creía lo mismo. Marta y Miriam, o María, como le llaman algunos, Marta y Miriam, del hebreo, las hermanas de Lázaro, también creían de esa manera. Entonces, aquí tenemos varios testigos. Tenemos los 4 testigos de Juan capítulo 6. Tenemos a Jesús, ahí son 5 testigos. Tenemos a Juan, que escribió acerca de esto, y él fue también quien recibió la revelación de Apocalipsis. Tenemos ahí van 6 testigos. Tenemos a Marta y tenemos a Miriam, las hermanas de Lázaro. Y yo voy a agregar a Lázaro, si usted quiere eliminarlo, está bien. Pero tenemos que 9 testigos que dicen lo mismo, que será una resurrección. ¿Cuándo? En el día postrero. Ahora, es muy común que los cristianos crean que todos los cristianos van a resucitar en la primera resurrección.
y que todos los demás que no son cristianos, los pecadores, los impíos, tendrán que esperar hasta la segunda resurrección al final del milenio para despertarse para el juicio final. Eso es lo que la mayoría de los cristianos creen. Los cristianos en la primera resurrección y los impíos en la segunda resurrección. Y los pecadores en la segunda resurrección para ser lanzados al lago de fuego. Eso es la manera que a mí me enseñaron cuando yo recién fui convertido. Pero estudiando mi Biblia, estoy encontrando algo diferente y lo estoy poniendo aquí sobre la mesa para que usted revise estos versos y llegue a sus propias conclusiones. Es muy claro que Yeshua enseñó que su promesa de resurrección a los que creen en él será en el día postrero. Ahora, quiero que miremos un verso, hermano, en el cual es un liga o une conceptos. Este verso que le voy a dar nos va a ayudar a identificar si la resurrección a la que Jesús se estaba refiriendo cuando dice el último día o en el día postrero, si esa resurrección del día postrero es al principio del milenio, durante el milenio o después del milenio. Este verso es clave, el que le voy a dar, que nos va a ayudar a identificar a qué periodo de tiempo se refiere los 9 testigos que tenemos que dicen que la resurrección prometida por Jesús a los que creen en él sucederá en el día postrero. Muy bien, pero ¿y cuándo es ese día postrero? Vamos a Juan, ahí está mismo en Juan, unos capítulos más adelante, en el capítulo 12, y va a aparecer en pantalla. Voy a leer el verso 48 y lo vamos a analizar. Jesús dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. Lo voy a leer otra vez. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Analicemos y pensemos un poquito en este verso, hermano. ¿Cómo comienza Jesús este verso? El que me rechaza. Entonces, ¿de qué está hablando él allí? Personas que rechazan a Jesús. Personas que rechazan al Mesías enviado del Padre. Pero dice más. Dice, y no recibe mis palabras. ¿Qué son sus palabras? El Evangelio. Rechazan a Jesús, rechazan el Evangelio que él vino a anunciar, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿a quién le está hablando aquí? El que me rechaza y no recibe mis palabras. Gente pecadora. Ahora, el verso sigue diciendo, voy a leerlo todo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa palabra, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. Ahora, pensemos. ¿A quién le está hablando él? ¿A creyentes? No. Le está hablando a los que rechazan a Jesús y los que rechazan el Evangelio. Y les dice que la misma palabra que él ha hablado va a juzgarlos. ¿Cuándo va a ser el juicio a los que le rechazan? El juicio a los que rechazan el Evangelio. ¿Cuándo dice Jesús que va a ser ahí? En el día postrero. Ahora, de acuerdo a eso, iré a otro pasaje, 2 de Pedro 2:9. Todo esto irá apareciendo en pantalla para aquellos que tienen la oportunidad de ver la pantalla. 2 de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces,
eso nos está mandando al día del juicio, el día postrero, el día en el que aquellos que rechazan a Jesús y rechazan el Evangelio serán juzgados, según este versículo también que leímos en Pedro, dice que es en el día del juicio. Ahora, ¿cuándo sabemos todos que va a ser el juicio a los que rechazan a Jesús y los que rechazan el Evangelio? Eso está en Apocalipsis capítulo 20 y creo que es muy conocido por todos aquellos que me están escuchando. Y de todas las personas que resucitaron ahí, que ya vimos que son los que rechazan a Jesús y los que rechazan el Evangelio, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, regresemos al pasaje que nos trajo a esos otros pasajes, al pasaje principal que estamos viendo, que es clave y que une el concepto del día postrero con el juicio a los pecadores, con el juicio final, con el juicio cuando los muertos serán todos resucitados y vendrán a ser juzgados para decidir quién será resucitado y puesto en la nueva tierra bajo el cielo nuevo y quién no fue hallado en el libro para ser lanzado en el lago de fuego que es la segunda muerte. Voy a volver a leer Juan capítulo 12 y verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Yo no sé usted, hermano, pero en mi corazón y con estas escrituras no queda ninguna duda de que el día postrero es después del milenio, cuando venga el juicio final y serán buscados los que serán hallados y los que no serán hallados en el libro de la vida, unos para condenación eterna y otros para salvación eterna. Está muy claro en mi entendimiento. Ahora, si Jesús dijo 4 veces allá en Juan 6, los primeros 4 testigos, que cree en él, yo le resucitaré en el día postrero, en el día postrero, en el día postrero, en el día postrero. Marta le dijo a Jesús, sí, yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección, en el día postrero. Si Jesús, si Juan, si Marta, si Miriam, si Lázaro creían así, ¿por qué los creyentes modernos creen otra cosa? ¿Puede verlo, hermano? Entonces, con esto que acabamos de ver, en el nombre de Yahshua, el Hijo del Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, por medio de las Escrituras, está siendo derribados argumentos en su mente, si usted es creyente y creía usted que la primera resurrección es la que Jesús prometió, ese argumento queda totalmente derribado, de tal modo que no queda piedra sobre piedra. Y ahora usted debe comprender y aceptar la verdad de las Escrituras, que la promesa que Jesús hizo fue que aquellos que creen en él, la promesa que él hizo de la resurrección, a aquellos que creen en él, será después del milenio, después del juicio final, para aquellos que son encontrados en el libro de la vida. Ahí estarán nuestros hermanos a los que les hemos dado duro en todas estas enseñanzas, los hermanos de 1 Corintios 11, niños en Cristo, hermanos inmaduros, hermanos carnales, no cizaña, hermanos en Cristo, niños inmaduros, niñitos, tecnones, como dice el griego. Ahí estarán. ¿Por qué? Porque leímos en 1 Corintios, capítulo 11, en el verso 32 específicamente, que el juicio que les cayó
por no reconocer el cuerpo del Señor al tomar lo que nosotros llamamos Santa Cena o la comunión o el pan, el vino, como usted quiera llamarle. Por no reconocer el cuerpo de Cristo, según esas escrituras, unos se enfermaron, otros se debilitaron y muchos, dice ahí, específicamente, muchos murieron. 1 Corintios 11, pero dice el verso 32 de 1 Corintios 11, que Dios les mandó juicio y tuvo que matarlos. Suena feo eso, pero actualmente el Señor les estaba haciendo un favor, hermano, porque si Él no los mataba, ellos iban en un camino en el cual iban a perder su salvación. De hecho, por un acto de misericordia, el Señor los estaba condenando con la muerte para que no perdieran su salvación. Por eso dice ahí en 1 Corintios 11, 32, quizás no las precisas palabras en este momento, no me acuerdo, pero que Él lo juzgó para no tener que condenarlos con el mundo. En otras palabras, salvos, son salvos aunque murieron niños, aunque murieron carnales, murieron por su pecado. Ellos no conquistaron el pecado, ellos no obtendrán incorrupción, ellos no obtendrán inmortalidad, pero tienen muchos beneficios y muchas ventajas de haber muerto en el Señor, aunque murieron carnalitos. ¿Cuáles son algunas? Sus nombres en el libro de la vida. El sello de las primicias del Espíritu no lo pierden, quedan sellados para siempre por el Espíritu de Dios. Son hijos, niñitos, pero son hijos de Dios. Su lugar está asegurado. Jesús les promete resurrección y como ya dijimos antes, hermano, usted puede irse a dormir tranquilo porque Jesús de su propia boca, Él prometió que lo iba a resucitar y como ya hemos visto, aunque usted no logre conquistar el pecado, aunque usted no logre llegar a ser como Jesús, aunque usted no logre alcanzar algo de gloria de lo que está ofrecido a los hombres, está su nombre asegurado en el libro de la vida. Hay una resurrección que está prometida y que lo está esperando al final del milenio, una resurrección segura. Y eso debe confortarnos y darnos esperanza y darnos fe. Y como ya vimos también, usted será parte, como dice Apocalipsis capítulo 21 y verso 24 claramente. Usted será parte de las naciones que hubieran sido salvas. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.